Hola Mavianos, sean bienvenidos a un nuevo video del Heroes of Mavia. Yo soy Anakin y en este video vamos a ver cómo organizo mi base y de paso les digo algunos consejos de dónde ubicar sus defensas, entre otros consejos más. Así que bueno chicos, ustedes como ven ahorita mismo mi aldea, mi base es un desorden total, pues porque hace como 2 días subí al cuartel nivel 7 y pues todavía tengo el diseño de mi cuartel nivel 6, es decir, los muros nuevos los puse por aquí a un lado como pude, simplemente para que no me estorbaran mucho. Pero bueno, ya que construí ya todas las defensas, ese es el primer consejo que les doy: comenzar a reorganizar la base. Es decir, cuando suban de un cuartel a otro y les toque reorganizar la base debido a más cantidad de muros y edificios, les recomiendo ya hacer el nuevo diseño una vez que ya construyan todo. Es decir, que aquí ya no tengan defensas pendientes por construir ni tampoco muros, ¿vale? Como ven aquí ya yo no tengo ninguna edificio ni defensa pendiente por construir, así que yo creo que ya es momento de reorganizar la base. Y bueno, hora de decirle adiós a este viejo diseño. Y algunos de ustedes estarán preguntando ¿cuál es la mejor manera de organizar la base? Pues hay dos formas. Una es que te inventes tu propio diseño, es decir, que te demores un montón de tiempo ahí. Yo lo he hecho, ¿no? Que pongo todo por aquí a un borde y todos los edificios, los muros los pongo a un borde y trato como de buscar un buen diseño poniendo cosa por cosa, pero eso es bastante demorado, ¿vale? Yo ahorita prefiero la otra opción, que es copiar otra base, es decir, alguien que ya haya hecho un buen diseño de base, y pues ahí nos vamos a ahorrar un montón de tiempo porque literal hay un montón de buenas bases. Ustedes pueden entrar aquí a los tops de los clanes y ver las bases de otros jugadores, pero les traigo una herramienta que es en la que he estado trabajando en estos días y es la siguiente. Para ello voy a entrar aquí al navegador y vamos a entrar a maviabases.com. Y listo chicos, esta es la herramienta que les mencioné que nos va a ayudar a diseñar nuestra nueva base. Yo por ejemplo voy a seleccionar aquí mi nivel de cuartel, que es el nivel 7, pero ustedes pueden seleccionar el cuartel que ustedes tengan y ahí les van a aparecer algunos diseños que ya he publicado y ustedes también pueden publicar. Y ahorita les explico cómo, pero bueno, yo voy a escoger esta base que está por aquí, que la verdad yo intenté atacarla y solo le hice 2 estrellas, pero no llegué a todos los depósitos de oro, solo me destruí como a 2 depósitos de oro y no me logré llevar todo el loot, que era lo que quería yo, principalmente el oro, ¿no? Sí le hice 2 estrellas, pero la verdad me costó un montón, sobre todo sacar al héroe, que está bastante centrado. Una vez ustedes tengan ya abierta la página con la base que quieren, pues ya les va a ser mucho más fácil rediseñar su base. Como ven, yo siempre recomiendo tener el héroe centrado. Aquí en este diseño de cuartel nivel 6 lo tengo centrado, y en este nuevo diseño que voy a copiar también va a ser con el héroe bastante centrado. Y a pesar de que pues voy a copiar el diseño, pues les voy a ir explicando de todas maneras algunos conceptos básicos que deben tener en cuenta al momento de diseñar su nueva base. Pues bueno, comencemos chicos, manos a la obra. Lo primero, lo más tedioso es como que reubicar todo esto por aquí en un borde, en un costado, que no nos estorbe mucho. Yo por ejemplo voy a dejar este montón de muros. Bueno, casi olvido mencionarles chicos que el juego nos permite seleccionar varios muros a la vez, así que ustedes seleccionan uno y con este botoncito de aquí, cafecito, seleccionan toda la fila completa y lo pueden mover varios muros al mismo tiempo. Eso tienen que usarlo sí o sí, porque si no se van a demorar un montón moviendo muro por muro. Pues bueno, yo sabiendo que hay una pared bastante larga por aquí, mejor dicho, es como un cuadrado, varios cuadrados, así que hay varias. Estos muros yo los puedo dejar por aquí. Los otros muros que sí no son tan largos, pues simplemente los voy a ir ubicando por acá a un costado y listo. Voy a ver si paso esta parte un poco como en cámara rápida para que el video no sea tan largo. Y mientras pasamos esta parte de forma rápida, aprovecho para recordarles que tenemos ya código de creador en el juego Heroes of Mavia. Simplemente deben entrar en el apartado de configuración o ajustes, dan clic en su avatar y ahí van a ajustes y luego a código de creador, y con esto me van a apoyar dentro del juego para cuando hagan compras de zafiros y todo eso. También aprovecho para mencionarles que el juego está trabajando, bueno, los desarrolladores, en una forma de diseñar bases un poco más fácil, es decir, que no tenga uno que mover todo a los bordes para que no estorben, sino que me imagino que será algo similar al Clash of Clans, en donde como que te ponen el mapa todo en blanco y pues los edificios y todo lo que tienes a un costado en una barra lateral, y tú vas poniendo las cosas desde cero allí. Y me imagino que vas a poder guardar diseños, es decir, cuando quieras farmear, pues te guardas esa base que tienes para farmear, la guardas
fácil y puedes hacer otro diseño para subir de copas y etcétera. Eso ya lo dijeron en el Discord, que están trabajando en esas funciones para que sea más fácil el diseño o cambio del diseño de bases. Otra cosita, además de seleccionar varios muros a la vez, también pueden rotarlos, así que cuando seleccionan uno con este botoncito pueden rotarlos y eso les va a ayudar bastante. Y bueno, sigamos con la cámara rápida, y mientras tanto les digo que yo ahorita estoy jugando en un iPad y por eso me permite poner como que varias ventanas. Es decir, en la otra ventana tengo el navegador con la maviabases.com, con el diseño de la base que estoy copiando. Pero si ustedes juegan en celular, de pronto que no tiene la capacidad de poner varias ventanas, recuerden que a veces al cambiar entre aplicaciones el juego se les puede cerrar y los pueden atacar con el diseño a medias. Así que les recomiendo que mejor usen otro dispositivo, ya sea un iPad o un computador, para que ahí abran el diseño de maviabases.com. Es lo que les recomiendo, ¿no? Para que no se les vaya a desconectar el juego mientras cambian de aplicación. También es normal que se equivoquen. Yo, por ejemplo, en esta parte creo que me doy cuenta de que no cabe el contenedor de petróleo y miren que comienzo a mover todo como que una posición más abajo, porque me equivoqué, no sé, no me fijé bien como en la cantidad de edificios que debía poner. Y al final ahí me tocó hacer un movimiento, pero menos mal que los muros son de forma lineales, es como un cuadrado y se puede mover fácilmente los muros, y pues ya luego muevo cosa por cosa y pues pude solucionar ese errorcito fácilmente. Pero para que lo tengan en cuenta, ya casi estamos terminando, ya solo nos falta el contenedor central y terminar de poner el cuartel y el héroe bien centrado, que ya les voy a explicar algunas cosillas ahí. Recuerden que si aún no tienen al héroe mira, pues traten de ubicar de forma central los pocos morteros que tengan y de guardar los recursos, ¿vale? Cuando están en cuartel bajo no se preocupen por el cuartel, preocúpense más que todo por los recursos como los depósitos de oro. Y listo chicos, yo creo que ya he terminado. Como ven, este es el diseño que tenía de maviabases.com. Y así es como ha quedado mi base ahora, cuartel nivel 7. Obviamente me faltan algunas defensas por terminar. Por ejemplo, aquí estoy mejorando este lanzallamas y eso, y dejé de último el héroe para que vean, porque siento que es algo muy importante que tienen que entender todos. El héroe yo les recomiendo que siempre vaya centrado. Aquí lo voy a dejar en el centro, porque el héroe sirve un montón para defender la base por el montón de vida que tiene, y si se los dejan fácil, por ejemplo si lo ponen por acá en un borde, yo que sé, se los van a matar rápido con los strikers. Y mierda, me faltó por aquí este muro. Vamos a ponerlo por acá. Y vale, este diseño, como les dije, me gustó mucho porque el héroe está centrado y porque, como les dije, yo intenté atacar esta base, me salió cuando estaba buscando partidas y me fue bastante difícil llegar a estos contenedores de oro de acá. Igual en la página hay varios diseños para que escojan y voy a intentar subirles de forma seguida. Aunque aprovecho y les digo que aquí debajo de cada base, o aquí arribita donde dice Share Base o Share Base, ahí pueden darle clic y les va a aparecer un formulario para que ustedes compartan su diseño de base. De pronto, si hicieron un buen diseño del que están orgullosos, lo pueden poner aquí en la página. Simplemente les voy a pedir su nombre de usuario, un correo, un título que va a ser el nombre de la base, estos tags, que si la base es de farmeo, de trofeo o si es híbrida, y pues la categoría que viene siendo el nivel, ¿vale? Y aquí abajo pues van a seleccionar la imagen de la base, obviamente un screenshot, preferiblemente que se vea toda la base, y pues ya ahí yo revisaré lo que ustedes envíen y los voy a estar publicando. Y vale, como les venía diciendo chicos, aquí la única forma de sacar al héroe, no sé, se me ocurre que tirando muchos gorilas, muchos brutos, pero si se fijan, los brutos van a seguir por este camino de por aquí, van a entrar por aquí y desde ya van a ir recibiendo daño tanto de esa torre de hielo como de este mortero, así que esto es un camino de la muerte para esos brutos que vayan entrando por aquí. Pero fíjense que van a llegar aquí y pues van a seguir este recorrido por todo el borde de la base y van a ir recibiendo un montón de daño de todas estas defensas que están por aquí en el contenedor central. Y ni hablar de los rompemuros, de los bunkers, porque esta aldea también está a prueba de bunkers, porque el único contenedor cerrado que hay es el del centro, y para llegar a este contenedor del centro pues tienen que recorrer todo este camino de por acá. Por eso me ha gustado bastante esta base, porque es como una especie de laberinto. La única forma que veo de hacerle 3 estrellas a esta base es con globos, pero como muchos saben, los globos muy poca gente los usa porque demoran un montón en construirse, así que yo creo que para farmear y guardar trofeos está muy bien esta base. Pero como les dije, en la página van a encontrar varios diseños dependiendo del cuartel que tengan. Yo escogí este porque tengo cuartel
nivel 7. Y bueno, aprovecho para contarles algunos otros conceptos básicos al momento de diseñar bases. Los morteros traten de que cubran un montón de la base. Por ejemplo, un mortero por aquí en el borde no serviría de mucho porque hay un montón de espacio desperdiciado aquí, de área donde puede hacer daño el mortero, pero por ahí casi no van a transitar tropas. Entonces traten de poner los morteros por donde ustedes sepan que va a transitar las tropas, ok. Recuerden que este circulito del centro que no está color blanco, en esta área el mortero no dispara, solamente en el área que está color como de un color blanco. Así que devolvamos esto por acá. Y como ven, los morteros cubren una gran parte de la aldea. Solamente esta partecita de por aquí es la que no cubre, pero bueno, por ahí tenemos ya esta torre de francotirador y también este cañón cubre un poco esta parte de acá. Pero recuerden que si les tiran por aquí un rompemuros, el rompemuros lo que va a hacer es recorrer toda esta pared y lo van a terminar matando la torre de sniper o esta torre de hielo que está por acá cuando entre por este lado. Y como ven, me he demorado menos de media hora. Yo recuerdo que cuando estaba diseñando la base anterior me tomé como una hora o un poco más, no estoy seguro. Así que yo les recomiendo que tomen una base que ya esté diseñada, tomen un diseño de otra persona y si quieren lo pueden adecuar a su gusto, pueden modificarle cositas y quizás les funcione mucho mejor que la aldea en la que se están basando. Y algunos de ustedes dirán también que esto es un punto débil, que puse la defensa aérea aquí, pero yo también pensé eso al momento de atacar esta base. Pero si tú les tiras aquí los Skyfires, van a recibir un montón de daño de esta torre de misiles y de esta que está en construcción. Pero pues bueno, cuando ya esté construida va a ser bastante difícil destruir esta torre de misiles, a menos de que tires un montón de marinos, un montón de tropas por aquí que al final van a terminar desviándose. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video de cómo rediseñar, cómo diseñar tu base. Recuerden que los conceptos básicos que tienen que saber para diseñar la base es más que todo cómo funcionan los rompemuros y tener en cuenta el rango de cada una de las defensas, ¿vale? Principalmente de los morteros, de las torres de misiles también, que son los que más suelen hacer daño. Igual la torre de hielo, ¿no? Que pronto creo que la van a nerfear y no van a hacer daño tropas de aire, pero bueno, por el momento sí hacen daño tanto a tropas terrestres como a las aéreas. Y listo chicos, espero que les haya gustado. Recuerden usar el código de creador, se los agradecería un montón. Es Sanakin, lo pueden poner aquí en ajustes, en configuración, y ahí van a poder usar el código de creador. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en un próximo video.